Solarte, estudiante de Psicología de la Corporación Universitaria Iberoamericana. En estos momentos voy a hacer una exposición de la actividad 5 de la materia Alteraciones de la Cognición y la Conciencia. Primera pregunta, ¿qué es el inconsciente cognitivo? La mente humana se constituye como un procesador de información capaz de registrar, elaborar, almacenar, recuperar todo lo ingresado a ella. Esto es para percibir conscientemente dicha información para ser representada por el cerebro. El inconsciente cognitivo es el estado mental donde la información procesada se encuentra incomprensible para el sujeto. Esto ocurre dentro de la conciencia consciente, pero influyen directamente en sus pensamientos, emociones, toma de decisiones. Esto ocurre de manera automática, en cuestión de segundos, generando un proceso en nuestra mente que nos permite analizar grandes cantidades de información de manera rápida y directa. Esto reflejándose en tareas cotidianas como leer, reconocer sonidos, figuras, rostros, entre otras cosas. Muchos de estos procesos influyen en nuestros comportamientos y en nuestras respuestas emocionales. El inconsciente cognitivo hace parte de un marco y paradigma cognitivista computacional, donde podemos comparar el procesamiento mental con el procesamiento computacional. Es decir, tanto la mente como una computadora procesan información a través de distintos sistemas y funciones. Particularmente este tipo inconsciente está formado por sistemas y funciones cognitivas mentales, que son activadas por estímulos sensoriales, generando un procesamiento de esta información sensorial, de codificado de información mental, y ahí donde el sistema y operaciones cognitivas comienzan a procesar la información. No es observable o plenamente consciente en su primer momento, ya que esto sucede en segundos, generando un tipo de conducta. Este tipo de conducta es aquello lo que ya se observa y es comprensible para nosotros. Un ejemplo muy claro es cuando escuchamos un sonido, automáticamente dicho sonido pues es procesado por la mente, donde actúan sistemas cognitivos como la percepción y atención mental y la memoria, que ejercen operaciones mentales sin que nos demos cuenta y seamos conscientes de ello. Una vez que se produce el comportamiento que es visible exteriormente, damos cuenta de los estímulos percibidos, no así el procesamiento mental del aspecto interno y poco observable. No obstante, podemos observar la actividad y funcional de los sistemas mentales y cognitivos en el proceso de la información a través de las conductas. Ese es el elemento observable en el exterior, producto de las operaciones mentales. Bueno, la segunda pregunta es, ¿qué es la negligencia atencional y qué tipos existen? Esta negligencia atencional también la podemos conocer como negligencia espacial, unilateral o heminegligencia. Bueno, esto se define como la capacidad o dificultad para detectar, atender, responder a estímulos presentados al lado opuesto de la lesión en ausencia de problemas sensoriales y perceptivos. Es decir, los pacientes que presentan este síndrome presentan un déficit que afecta el conocimiento que tienen de su propio cuerpo y el espacio del lado opuesto de la lesión. En ocasiones se puede llegar a comportar como si no existiera la mitad de su cuerpo. Este síndrome normalmente está causado por un accidente cerebrovascular, por daños en el lóbulo parietal, y aunque se ven casos en el hemisferio izquierdo, los más comunes afectan el hemisferio derecho, el lóbulo parietal inferior derecho. A nivel motor, la afectación se ve reflejada en el lado contrario de la lesión, por lo que es más común encontrar afectaciones en el hemicuerpo izquierdo. Los tipos de negligencia tenemos varios, ¿no? Tenemos la negligencia sensorial. El paciente es incapaz de dirigirse o responder ante un estímulo representado en el lado contrario de la lesión cerebral. Esta negligencia se caracteriza por extinción sensorial, que presenta un estímulo visual, táctil o auditivo en ambos lados. El paciente solo responderá ante él de su lado menos afectado y no de su lado afecto. Otro es la negligencia espacial. La persona presenta dificultades para reconocer estímulos entre el cuerpo y objetos, presentando problemas en las actividades relacionadas con su propio cuerpo. Tenemos la personal o hemiasomatognosia. La persona no reconoce parte de su cuerpo. Otro tipo de negligencia tenemos la motora. El paciente presenta una disminución del movimiento, la no utilización del brazo afectado por la lesión en los movimientos espontáneos y exploratorios.
Puede confundirse con una hemiparesia, un déficit motor. Tenemos la afectiva. La persona rechaza el lado más afecto, que se comporta como si no le pasara nada, haciendo caso omiso de este que está al lado de su cuerpo. Y tenemos la representatoria. El paciente no reconoce la mitad de una representación o imagen mental de una situación real. Las dificultades derivadas de la negligencia son al no tener conciencia de su lado afecto ni atender los estímulos que llegan a este lado, los pacientes presentan incapacidad o problemas para realizar actividades diarias. Presentando algunos de los ejemplos que podemos encontrar de estas actividades, pues el baño, la ducha, no se enjabona ni se seca su lado afecto, la higiene personal, a la hora de peinarse, se pone desodorante, afeitarse, maquillaje, cepillarse los dientes, no realizan su lado afecto. Cuando se va a vestir, la dificultad para orientar la prenda en la relación al cuerpo. En ocasiones el paciente no viste su parte del cuerpo afecta. La alimentación. Solo come una parte del plato, no encuentra utensilios o alimentos situados en el lado afectado. Se limpia solo un lado de la boca. La movilidad. Al cruzar la calle no mira hacia un lado de la afectación. Choca con todo lo que hay en ese lado. No esquiva los elementos que se encuentran en ese lado. Dormir. Al acostarse en la cama, se tapa solo el lado que no tiene afectación. Al cocinar, al preparar una receta, no lee completamente, omitiendo parte de la misma. Al preparar las recetas, ya no conocen, no utiliza parte de los alimentos que están situados al lado afecto. Control de la medicación. No se organiza bien al preparar el pastillero, deja la mitad de él sin pastillas correspondientes. Compras. Al no presentar atención a uno de los dos lados que se orienta, no es capaz de encontrar los productos en los pasillos. Manejo de tecnologías. Al manejar el ordenador o el móvil, hay un lado del dispositivo que la persona con esta afectación omite, por lo que deja de prestar atención a una parte de lo que implica no visualizar la mitad de la pantalla. Bueno, dejo con el resto de la explicación de este tema con mi compañera. Muy buenas noches. Bueno, a mí me correspondió la parte del aprendizaje inconsciente y memoria inconsciente. Estos dos conceptos están relacionados, que se refiere a la capacidad del cerebro para procesar y almacenar información sin que nosotros seamos conscientes de ello. Dentro del aprendizaje inconsciente, se refiere a la capacidad donde el cerebro aprende y adquiere nuevas habilidades o conocimiento sin que nosotros seamos conscientes del proceso de aprendizaje. Esto puede ocurrir a través de la exposición repetitiva de estímulos, patrones o a través de la práctica y la repetición de tareas. Una evidencia clara del aprendizaje inconsciente es el condicionamiento clásico que vimos en clases anteriores de Iván Pavlov, donde demuestra la actividad de los animales. Y por ejemplo, a mí me pasa algo en particular. Yo tengo un perrito y mi perrito pues come solo comida, le compro comida fría y pues me toca calentársela en microondas. Y él ya tiene su patrón, digamos, de aprendizaje, que él escucha el microondas y sale derechito a la cocina y se sienta a esperar que yo le sirva la comida. Entonces, con ese, digamos, yo relacioné cuando estaba verificando y estudiando este tema, pues que sí hay esos aprendizajes inconscientes, no solamente en los animales como lo vemos en el condicionamiento clásico, que son muy significativos y que también se pueden repercutir en nosotros como seres humanos, que asociamos un patrón. A mí me ocurrió una eventualidad y a mí me robó alguien en una moto. Y yo he quedado de que viene una moto y pues como que asocio esa situación porque pues fue como una condición conductual. Entonces, esos aprendizajes inconscientes que, o sea, son patrones o estímulos que pues hacen que cambie como toda la percepción que tenemos a nuestro alrededor. Otra parte del aprendizaje inconsciente es el aprendizaje implícito. Estos se han demostrado cuando las personas pueden aprender a realizar tareas complejas como jugar ajedrez o tocar un instrumento musical sin ser consciente de los patrones y las reglas de este aprendizaje. En esta parte podemos ver, por ejemplo, un niño es llevado a los 5 años a Estados Unidos y
los niños aprenden súper rápido el idioma y pueden hablar el idioma sin tener la conciencia de la gramática, de todo el proceso del idioma, y pues lo desarrolla mucho más rápido de pronto que un adulto en esa parte. Y también se habla de la neuroplasticidad, que se refiere a la capacidad donde el cerebro reorganiza y se puede adaptar a las respuestas y experiencias y el aprendizaje. Esto sugiere que el cerebro puede aprender, adaptarse de manera inconsciente a todo lo que podemos vivir a nuestro alrededor. Dentro de la memoria inconsciente se refiere a la capacidad del cerebro para almacenar y recuperar información sin que nosotros seamos conscientes de ello. Esto puede incluir recuerdos, habilidades, patrones, comportamientos que se han aprendido de manera inconsciente. Una evidencia de la memoria inconsciente son los recuerdos, como lo hablaba antes, reprimidos. Sobre este estudio se puede ver que, digamos, todos los recuerdos que se han reprimido y no se han demostrado, las personas suelen almacenar unos recuerdos traumáticos o dolorosos de manera inconsciente, como lo que le hablaba. O sea, yo tuve esa situación traumática de que me robaron, y pues mi memoria inconscientemente guardo ese recuerdo, y me ocurre que cada vez que yo estoy sola en una avenida y pasa una moto, yo escondo el celular, agarro súper duro mi maleta, porque pues como que tengo ese recuerdo ahí súper traumático. Entonces eso me ha generado, cuando estuve estudiando eso, digo, wow, o sea, realmente nuestra memoria puede guardar muchas cosas que nosotros le permitimos, y estos recuerdos pueden influir en nuestro comportamiento, en nuestras emociones, sin que seamos conscientes de ello. Está también dentro de la memoria inconsciente las habilidades implícitas, como lo hablábamos, que son los estudios sobre lo que se ha demostrado de que las personas pueden almacenar habilidades o patrones de comportamiento de manera inconsciente. Dentro de estas habilidades también influyen en el comportamiento, sean inconscientes de todos ellos. Y está todo lo que es la neuroimagen, que es el estudio que ha demostrado que el cerebro puede almacenar y recuperar información de manera inconsciente. Y esta información puede influir en el comportamiento y nuestras emociones. Tanto el aprendizaje inconsciente como la memoria son procesos que ocurren sin que nosotros seamos conscientes de ello, y que pueden influir en nuestro comportamiento, emociones, habilidades de manera significativa. Es importante destacar que dentro del aprendizaje inconsciente y la memoria inconsciente, estos procesos se realizan de manera natural y automática. No pueden influir en nuestro comportamiento, y que pueden influir, o sea, no, a mí lo que me pasa, o sea, yo no quiero asustarme, pero me sucede, o sea, es algo como, me sale así de la nada, que veo una moto y esconder todo, porque pues es algo que ya quedó ahí, que tengo que trabajarlo, pero es algo que quedó en mi conciencia, y lo tengo ahí como un aprendizaje de traumático y todo, pero es un aprendizaje. Entonces, digamos, en base con eso, vemos todos los procesos de disociación